El Instituto de Investigación Biomédica de Vigo tiene como objetivo promover la investigación en el campo de la biomedicina. El proyecto BioCaps nace para potenciar y desarrollar líneas de investigación que favorezcan la transferencia y la innovación biomédica. Organizado en 6 áreas de investigación, el área de inmunología clínica estudia los mecanismos de defensa en enfermedades infecciosas, autoinmunes e inmunodeficientes. El área de inmunología clínica combina diferentes líneas de investigación, desde el prisma de las enfermedades infecciosas como el VIH. También desde el punto de vista inflamatorio, poniendo el foco en las enfermedades autoinmunes, en los procesos reumatológicos y en las patologías inflamatorias pulmonares. Sin dejar de tener en cuenta la investigación en los campos de la nanotecnología y la inmunología. Nosotros llevamos varios años trabajando en tres líneas prioritarias. Una de ellas es en el campo de las vacunas, la prevención de enfermedades infecciosas. Actualmente tenemos un proyecto bastante importante para el desarrollo de una vacuna humana con la empresa CZ Veterinaria, Biofabri y también la empresa spin-off Nanoimmunotec y Nanovac de la Universidad de Santiago de Compostela. Varios retos se presentan ante este grupo de investigación, un grupo que cuenta con el trabajo de investigadores básicos e investigadores clínicos que suman sus indagaciones en el largo camino de la búsqueda de respuestas. La investigación de enfermedades como el lupus, la tuberculosis o la fibrosis ocupan gran parte de los esfuerzos de este equipo humano. El lupus es una enfermedad que es muy variopinta, vamos a hablar así, muy heterogénea, entonces es relativamente difícil ver muchos pacientes comunes o similares. Cada paciente, por decirlo de manera general, es diferente. Entonces es difícil tener un conjunto de muchos pacientes homogéneos si la investigación en esta enfermedad se hace a nivel de un único centro. Entonces la creación de esfuerzos colaborativos entre diferentes centros para investigar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista básico en lupus y eritematoso sistémico es muy importante. El gran problema de la tuberculosis es que para curarse hacen falta muchos meses de tratamiento, 6 en el mejor de los casos. En estos 6 meses que dura el tratamiento, a lo mejor el paciente se encuentra mal, pone de media unos 15 días, no más de un mes. A veces es difícil convencer al paciente de que se tome un montón de pastillas durante meses y meses encontrándose bien. Las causas del fracaso del tratamiento de la tuberculosis o de las altas cifras que hay en el mundo muchas veces vienen de esto, de una falta de adherencia del paciente. Ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de modelos de fibrosis peritoneal, porque la fibrosis es una de las causas de mortalidad más importantes de países desarrollados, ¿no? Entonces ese es el proyecto principal, pero ya estamos interaccionando con grupos que estudian cardiovascular, con placas de ateromas, estabilidad de placas de ateromas, con autoinmunidades y también con tuberculosis. Paso a paso, el avance de las diferentes líneas de investigación abiertas en esta área confirman que el proyecto está orientado hacia el éxito. BioCaps para mí significa un ejemplo de proyecto colaborativo entre dos instituciones interesadas en el conocimiento, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y la Universidad de Vigo. Bueno, ese es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Con una capacidad de progresión muy grande y en un ambiente multidisciplinar, lo que es extremadamente interesante. Desde la universidad, se nos ofrece una posibilidad que hasta ahora nunca habíamos tenido, o al menos había sido muy difícil de conseguir para los que estamos en el día a día de la práctica clínica. Y en este sentido es muy de agradecer esta oportunidad. Para mí BioCaps significa una oportunidad. Es una oportunidad de dar visibilidad al Instituto de Investigación Biomédica, posicionarnos como un centro de excelencia en Europa y en el mundo.